todos sabrán, por el tema de la cuarentena, nos están enviando tarea por Hotmail o Classroom vía online a todos los alumnos de los colegios para no perder clases, básicamente. Bueno, a mí me mandaron un trabajo de lógica computacional. Llego a una escuela de computación y descargué los archivos. Cuando los descargué, abrí Word para ver qué era lo que tenía que hacer y era toda la documentación de sumas y restas binarias, aritmética binaria básicamente. Bueno, lo vi y vi que eran bastantes procedimientos para simplemente sumar y restar. Y cuando vi los ejercicios dije, nah, yo no voy a repetir todos esos procedimientos todas estas veces. Tal vez no son muchas veces, pero están formando programadores y repetir código es un delito. Entonces, por mi parte, decidí realizar un programa que comprenda los procedimientos necesarios para sumar y restar en binario, para pasar números a binario, y que yo solo tenga que hacer las cosas una sola vez. Primero, para desarrollar el programa, abrí mi NetBeans, mi entorno de integrado, en un nuevo proyecto y empecé a crear mi clase principal. En mi clase principal, básicamente, va a ser toda la lógica de cómo pasar un número decimal a un número binario. Simplemente es dividir el número decimal por la base del número al que lo queremos pasar. En este caso, como es binario, lo debemos dividir por 2. Es lo que hice obtener el módulo. ¿Qué es el módulo? El resto. Dividía un número entre 2, guardaba su resto y el número lo volvía a dividir por 2 y guardaba su resto así sucesivamente hasta llegar a 1, hasta que no se pueda dividir más. Bien, básicamente almacené todos los restos en una variable llamada binario y ahí mostraba el resultado. Probé el programa y funcionaba perfectamente. Mi lógica había estado correcta. Y entonces, como buen programador, decidí ver en internet si alguien más había hecho el programa que yo, si alguien había encontrado otra solución. Me di cuenta de que todo lo que había escrito había sido al pedo porque había una función que simplificaba todo el trabajo. Así que bueno, empecé a hacer una nueva clase en la cual desarrollé la lógica de nuevo utilizando esa nueva función que facilitaba mucho más el trabajo y también acorta la cantidad de líneas de código. ¿Qué es una función? Una función es un pedazo de código al que se llama para no tener que repetirlo una y otra vez. Ejecuté mi nuevo programa y también funcionaba de maravilla, no había ningún problema. Mis dos lógicas habían estado en lo correcto. Entonces llegó el momento de desarrollar sumas y restas. Creé una nueva clase, borré las anteriores y empecé a desarrollar la lógica de sumas y restas. ¿Cómo es esto? Bien, creé una clase principal la cual únicamente te pedía dos valores, los dos valores que ibas a sumar o a restar. Estos dos valores posteriormente eran enviados a unas subclases secundarias, podríamos decirle clases derivadas, pero no es en sí programación orientada a objetos. Y bueno, estas subclases lo que hacen es tomar estos dos valores, convertirlos a binario, luego de haberlos convertido a binario los suma o los resta, dependiendo de qué clase se haya elegido, y bueno, nos devuelve el resultado. ¿Cómo sabe el programa si queremos sumar o restar? Es simple, le hacemos una pregunta al usuario. Presione 1, resta. Presione 2, suma. Presione 3, sale. Bueno, empecé a desarrollar la lógica de lo que es la resta. Fue algo realmente sencillo, no hubo muchas complicaciones. Gracias a la función que encontré en internet se me hizo todo muchísimo más fácil. Y la función suma era básicamente lo mismo, solo que tenía que cambiar el signo de menos por más. Es algo bastante sencillo. Una vez finalizado nuevamente mi programa, lo probé y sí, realmente me había salido bien. El funcionamiento del programa ya estaba bien, pero lo único que hice fue darle unos retoques porque no me gustaba cómo se veía la estética, entre comillas, más que estética, el cómo se mostraban los números, así que acomodé un par de renglones y nada más. Me había salido perfecto. Entonces me puse a hacer el trabajo práctico con la ayuda del programa que acababa de desarrollar. Cuando quise hacer el punto 1 me di cuenta de que me había faltado algo. Yo había desarrollado la función de sumar y la función de restar. Lo único que me faltaba era la de convertir, ya que en el punto 1 me pedía únicamente que pase los valores de decimal a binario sin realizar ninguna operación aritmética. Una vez agregada esta nueva función, empecé con el punto 1. Para realizar el punto 1 lo único que hice fue introducir los números en mi programa y seleccionar la opción de convertir. Para el punto 2 lo mismo, solo que la opción de sumar, y para el punto 3 exactamente lo mismo, solo que la opción de restar. Una vez finalizado el trabajo procedí a enviárselo al profesor por mail. El profesor vio mi trabajo y dijo que estaba mal porque no le especifiqué cómo llegar a los resultados. Así que bueno, quería mandarle el código, pero no lo iba a entender, así que decidí desarrollar una aplicación gráfica y enviársela para que vea que lo hice de esa manera. Cuando empecé a hacer el programa, primero tuve que diseñar cómo quería que se viese la interfaz gráfica. Entonces lo que hice fue agarrar una hoja y dibujar más o menos cómo quería que se viese. No era muy complicado, era sencillo. Simplemente eran 3 casillas de texto donde iba a almacenar valores. Arriba se iban a situar 3 que iban a ser los números decimales. Ingresabas los valores y te daba el resultado.
y abajo iban a verse reflejados estos números decimales, pero en binario, de forma tal que cuando ingrese un número en la casilla valor 1 de números decimales, este automáticamente aparecería en la casilla 1 de valores binarios. Lo mismo pasaría con el valor 2 y lo mismo pasaría con el resultado. Con dos botones abajo, uno que me deje sumar y otro que me deje restar para elegir la opción. Luego de haber terminado el funcionamiento de mi programa, le añadí un poco más de diseño agregándole color a las letras. Después creé una pestaña en la cual explicaba la lógica de mi programa, el cómo funcionaba. Para poder comprender la lógica de mi programa, hay que primero entender cómo pasar un número de decimal a binario matemáticamente, es decir, fuera de este programa, en la vida real. La lógica que se utiliza básicamente es agarrar un número, por ejemplo 10, y dividirlo por 2. ¿Cuántas veces? Hasta que su dividendo sea 1, hasta que su último dividendo sea 1, hasta que sea indivisible por 2. Bien, una vez hecho esto, vamos a ir obteniendo los restos. Dividimos 10, obtenemos resto 2, nos queda 5. Dividimos 5, nos queda resto 1, tenemos 2. Dividimos 2, nos queda resto 0, tenemos 1. Dividiendo 1, más chiquito que eso, no podemos. Bien, nuestro primer resto, que sería el resto de la división de 10 dividido 2, es 0. ¿Qué pasa con este 0? Que este 0 no va a ser el primero de nuestro número binario, va a ser nuestro último dígito del número binario. Es decir, que los restos se van a ir acomodando y a medida que aparece un nuevo resto, este nuevo resto se sitúa delante del anterior. Esto fue lo que hice en mi programa. Primero, para sacar un dígito, tuve que dividir mi número 10 entre 2. Pero si lo dividía entre 2, simplemente me da el resultado. Así que tuve que usar algo llamado módulo. El módulo es el resto de una división. Bien, almacené el resto de 10 dividido 2 en una variable llamada dígito. Posteriormente, mi número lo transformé en su mitad. Es decir, que 10 lo dividí por 2. Y en una variable llamada binario, añadí mi nuevo dígito. Bien, en la siguiente vuelta me refiero a que el código de división, el código de obtención de restos, se va a repetir constantemente hasta que el número llegue a 1, es decir, hasta que no se pueda dividir más por 2. Bien, en la siguiente vuelta, mi dígito ahora tiene el valor del módulo de 5 entre 2, porque el número cambió de valor a 5. Ahora, el módulo de 5 entre 2 es 1. Mi número 5 dividido 2 me va a dar 2. Y binario almacena el valor anterior, que yo le había agendado a binario, que es 0, y ahora tiene el nuevo módulo 1. Entonces, binario que anteriormente valía 0, ahora se le agrega un 1 delante. En la siguiente vuelta tengo mi dígito a obtener, que es número, que en este caso es 2, dividido por el módulo de 2, que da de resto 0. Una vez da el resto 0, paso a mi número 2 dividido 2 da 1. Entonces mi próximo dígito binario almacena los valores que tenía anteriormente, que era 0 y 1, y le agrega mi nuevo 0. Bien, acá en este momento el bucle ya terminó porque el número es igual a 1. Una vez esto sucede, se le agrega el valor del número, o sea 1, como último dígito. Entonces nos quedaría 10 es igual a 1010. Al haber terminado el programa, ya mostrando su funcionamiento, me dediqué a hacer una pestaña de información, pestaña en la cual pondría mi nombre, mi identidad y fotos mías para que mi profesor, al ver el programa, se diese cuenta y no le cabiese ninguna duda sobre que el programa lo hice completamente yo. Así que nada, después le retoqué un poco el diseño, le agregué un par de botones extra y nada, cuando ya tenía la aplicación finalizada me decidí a exportarla. Había hecho la aplicación en .jar para que sea solo un archivo ejecutable, pero yo no podía pasarle este archivo al profesor porque él debería de sí o sí tener la misma versión de Java que yo. Entonces, lo que hice fue ver un tutorial y ver cómo transformar mi .jar en .exe. Así que nada, transformé mi archivo en un archivo ejecutable .exe, le expliqué el procedimiento que había seguido el profesor de cómo había realizado la tarea y nada, le envié los links de mi programa para que comprenda. Espero que no me... Por favor, profe, no me desapruebes. ¿Se me escucha bien? ¿Cuántas más vamos a ganar?